Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer poder estar hoy con ustedes. Quisiera retomar la dinámica del primer panel, regresando al texto de Daniel 9:27, que es uno de los textos que más se utiliza para promover la idea de que las fiestas están vigentes hoy día. Daniel 9:27 nos dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchos utilizan este pasaje para enseñar que las fiestas aún están vigentes, porque aquí Daniel no menciona a las fiestas, los sábados ceremoniales o esos sábados donde se hacían ceremonias, a las lunas nuevas, y por lo tanto que estas otras ordenanzas siguen aún en pie hoy día. Como que si la falta de su mención en este pasaje es evidencia de su vigencia. Básicamente es un argumento a base de ausencia. Los argumentos a base de ausencia pueden ser bastante persuasivos y en ocasiones pueden estar en lo correcto. Pero esta clase de argumentación es imprecisa porque no es una evidencia explícita y si uno no es cuidadoso puede por ignorancia con facilidad cometer graves errores al utilizar este tipo de argumentos. Porque Daniel no menciona explícitamente otras ordenanzas, no significa necesariamente que solo el sacrificio y la ofrenda se son en la cruz. Un argumento basado simplemente en ausencia no es tan fuerte como un argumento basado en exclusión. Por ejemplo, no es lo mismo decir a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda que a la mitad de la semana hará cesar únicamente el sacrificio y la ofrenda. A diferencia de la primera declaración, la segunda explícitamente excluye otras cosas aparte del sacrificio y la ofrenda, y por lo tanto tiene más fuerza que la primera en excluir, ya que la primera declaración solo puede excluir otras cosas si esta misma ausencia se manifiesta en el resto del relato bíblico, lo cual, como vimos en el primer panel, no es así. Y es curioso que por lo general muchos de los que utilizan Daniel 9:27 para dar la falsa impresión de que debemos de guardar las fiestas, por otro lado reconocen que otras cosas asociadas a las fiestas, aparte del sacrificio y la ofrenda, cesaron en la cruz. Ellos reconocen que no es necesario circuncidarse, que no es necesario viajar 3 veces a Jerusalén, que no es necesario hacer muchos de los aspectos ceremoniales de estas fiestas, lo cual resulta ser una triste y tremenda inconsistencia. Estos argumentos a base de ausencia ameritan precaución, especialmente en el ámbito espiritual, donde se revela que la luz es progresiva y donde mayor luz puede ampliar el entendimiento en generaciones sucesivas. De hecho, el mismo libro de Daniel, en el capítulo 2, versículos 28 al 29, nos presenta a Dios como quien conoce y revela los misterios. Esa es una de las ideas más repetidas a través de este libro. Gran parte de este libro, de hecho, contiene profecías, como dice Daniel 12, que su entendimiento pleno iba a ocurrir en generaciones sucesivas, particularmente en la generación del tiempo del fin. La verdad, otra vez, es presentada como un desarrollo natural de lo que fue anteriormente revelado. Y en el primer panel vimos en parte que el sistema de sacrificios, bebidas, comidas, fiestas, sábados ceremoniales, lunas nuevas, entre otras cosas, fueron dadas para servir como figura, sombra e ilustración de algo venidero. Desde la caída de Adán, el plan de salvación fue ilustrado por medio de símbolos que apuntaban a un redentor y así sucesivamente, igualmente como se le enseñó a Abraham con su hijo Isaac. Pero no solo el sacrificio y la ofrenda era una figura como se le enseñó a Adán y a Abraham. En el caso de Moisés se le presentó la necesidad de hacer un santuario y que este santuario y todos sus utensilios eran figuras. Dice Éxodo 25, 8 al 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que no solamente el sacrificio, el santuario y todos sus utensilios eran una figura de algo por venir. Pablo nos repite la misma idea en Hebreos 8, 1 al 6. Dice él: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra,
ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que otra vez, el sacrificio era una figura, el santuario era una figura, los utensilios eran una figura. Todo era un sistema de figuras que se hicieron para representar algo mejor, algo que iba a venir. Y en este pasaje Pablo agrega algo más, sino que el sacerdocio como tal era una figura que nos dice el que estaba constituido, como dice el versículo 3, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo tanto, al morir Cristo, cesó la utilidad del sacrificio y la ofrenda que existía en representación del Hijo de Dios, y por ende todo lo que estaba constituido alrededor de estos. Otra vez, aquí nos dice que el sacerdocio estaba constituido para ofrecer el sacrificio y la ofrenda, y precisamente lo mismo se dice de las fiestas y los sábados ceremoniales. Por ejemplo, en Levítico 23, el versículo 37 nos dice, estas son las solemnidades, moedim, o fiestas de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y aquí nos separa estas solemnidades del sábado semanal, que aparece en el versículo 38. Sin embargo, estas solemnidades, moedim, fiestas, que nos mencionan en el versículo 37, son agrupadas y nos dicen que estas están constituidas para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, presente, sacrificio y libaciones. En otras palabras, nos está diciendo lo mismo que vimos con el sacerdocio. El sacerdote estaba constituido, Hebreos 8:3, para ofrecer sacrificio y ofrenda. Y aquí nos dice que estas solemnidades, moedim, fiestas, están constituidos para ofrecer ofrenda y sacrificio igualmente. Así que haciendo cesar estas cosas que aquí mencionan en el versículo 37, Cristo anula su obligación tal como hizo con el sacerdocio, que igualmente estaba constituido para ofrecer sacrificio y ofrenda. Y como todo este sistema está constituido alrededor de la ofrenda y el sacrificio, la declaración de Daniel no estaría excluyendo las fiestas, sábados ceremoniales, etc., pues precisamente describe la eliminación de la base sobre la cual todo este sistema estaba constituido, sobre el sacrificio y la ofrenda. Así que una vez el verdadero Cordero murió en la cruz, cesó todo para ser sustituido por otro sistema, el ministerio de Cristo, bajo una mejor ofrenda, bajo un nuevo pacto. Es así como Pablo nos habla del sacerdocio levítico. Hebreos 7, 11 al 12 nos dice lo siguiente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Finalmente, ante todo esto, muchos reconocen de que, no fue solamente el sacrificio y la ofrenda, sino el sacerdocio, el concepto del santuario, los diferentes ritos que se hacían, inclusive las fiestas. Sin embargo, dicen que los tiempos estaban por aparte. Los tiempos no eran sombras. Y usualmente se dice algo como lo que aparece en pantalla. Cristo murió en una fiesta, Cristo resucitó en una fiesta, el Espíritu descendió en una fiesta, el gran día de expiación empezó en una fiesta. Como que si esto fuera evidencia de que las fechas de los festivales, los sábados ceremoniales en el Antiguo Pacto no son sombras. Como si uno esperaría lo contrario si fueran realmente sombras. Pero más bien al revés, el hecho de que estos eventos coincidan exactamente con el inicio de las fechas de estas fiestas o sábados es la prueba más fuerte en establecer que las fechas también son sombras. Como estudiamos en el primer panel, Pablo señaló al santuario celestial y todos sus servicios que se ministraban, incluyendo el día de expiación, como una figura
del ministerio de Cristo. Hebreos 9, 7 al 10. Pero toda sombra es una representación imperfecta de la figura de la cual es sombra. La Pascua del Nuevo Pacto no se tiene que repetir anualmente. Cristo murió una sola vez. De hecho, decir lo contrario sería poner la sangre del Hijo de Dios como teniendo la misma ineficacia de la sangre de los animales que se sacrificaban año tras año. El Pentecostés del Nuevo Pacto no fue limitado al periodo de tiempo del Pentecostés del Antiguo Pacto. Igualmente, como el gran día de expiación del Nuevo Pacto, que inició un 10º día del 7º mes, que correspondía al 22 de octubre del 1844. Sin embargo, estamos nosotros hoy día aún viviendo bajo el día de la expiación, lo cual, si fuera estrictamente regulado por la sombra, no podría durar más de un día. Pero no es así con el gran día de expiación del Nuevo Pacto. Queda claro que las fechas eran parte del sistema de sombras que fue clavado en la cruz. De hecho, las fechas fueron explícitamente llamadas sombras por Pablo en Colosenses 2, 16 al 17. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo o la sustancia, como dicen otras traducciones, es de Cristo. Noten que aquí a estas fechas se le denomina sombras, dice los días de fiesta, luna nueva o sábados. Estos moedim de Levítico 23:37, que existían aparte del sábado semanal, como menciona el versículo 38, fueron constituidos, como menciona el versículo 37, para ofrecer sacrificio, ofrenda, comidas y bebidas, y existían, otra vez, aparte, además de los sábados de Jehová. Así que en cuanto a estos tiempos o fiestas, la Biblia es súper clara. Las fiestas y los sábados ceremoniales, incluyendo las fechas de estas, cesaron junto al resto del sistema de sombras y figuras que cesó con la muerte de Cristo. Al cesar el sacrificio y la ofrenda, todo el sistema construido sobre ella cesó. Todas las sombras del viejo pacto cesaron de ser vigentes con la muerte de Cristo, pero los eventos proféticos a los que éstas señalaban no. Lo que fue clavado en la cruz fue la ley de ordenanzas de tipos de sombras, no los eventos proféticos que éstas señalaban. No es necesario seguir guardando las sombras, nuestra atención ha de estar en los eventos proféticos a las cuales éstas señalaban. El movimiento adventista se distinguió precisamente a entender claramente este punto, es decir, que las fechas señalaban realidades espirituales. En el conflicto de los siglos, página 450, repetidamente la sierva del Señor nos dice lo siguiente: los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en el que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debería verificarse. Noten que ella se refiere como a símbolos a aquello que indicaba que el otoño iba a ser el tiempo en el cual esos acontecimientos iban a tomar lugar. Posteriormente dice: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que los 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, en aquella misma noche, fue aprehendido por las manos impías para ser crucificado e inmolado. Finalmente, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento debían cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Así que se reconocía precisamente eso que estuvimos viendo en la Biblia, que el tiempo, la fecha, era parte del sistema simbólico, del sistema de sombras, del sistema de figuras que señalaban algo que había de venir. Continúa ella, dice: bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre. Y es utilizando al 10º día del 7º mes como un símbolo, junto a las profecías de 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel, que ellos pudieron llegar a la conclusión que el tiempo de la purificación del santuario caía el 22 de octubre del año 1844. Los adventistas del 7º día reconocían esta verdad bíblica, que las fiestas, sus fechas,
eran una sombra de algo que había de venir. Ellos estudiaban las sombras, pero no para estar viviendo en las sombras, sino para vivir la realidad. Viendo la necesidad de reconocer el ministerio que Cristo está llevando a favor del hombre, que nosotros podamos entrar plenamente a ese nuevo pacto que tiene mejores promesas, que tiene un mejor sacerdocio y que realmente sí te puede hacer perfecto.